Y pasamos a lo importante, porque han seguido pasando cosas en Rusia y en Ucrania. Aquí la última es la cuestión de que Rusia ha afirmado que Ucrania va a hacer un ataque de bomba sucia. Una bomba sucia pues es una bomba que no es nuclear, pero que sí que tiene materiales radiactivos que levantan polvo tóxico, etcétera. ¿Y qué es lo que cree el eje otanista? Ucrania, la OTAN, Estados Unidos. Pues que es una excusa que tiene Rusia para poder atacar a Ucrania con... a ver... Vale, sí, perdón. Para poder atacar a Ucrania con una excusa. Es decir, vamos, un ataque de falsa bandera, como aquel que dice. En eso, de hecho, Estados Unidos, por ejemplo, es experto. Ya lo hizo a España para iniciar la batalla y quedarse con Cuba. Hizo eso, un ataque de falsa bandera, explotó un propio barco suyo y inició una guerra que sabía que España no podía ganar nunca en la vida. Y esto es precisamente pues lo que, digamos, el eje otanista, por así decirlo, cree. Aquí podemos ver que Estados Unidos ha salido en defensa de Ucrania y de las falsas acusaciones de Rusia, que asegura que Kiev se está preparando para lanzar un ataque de bomba sucia en su propio territorio. En su discurso nocturno habitual, también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha respondido esta noche a la denuncia de Rusia de una posible provocación ucraniana que solo un sujeto puede usar armas nucleares en esa zona de Europa, Putin. Vamos, que lo que está diciendo es que ellos no van a utilizar ningún tipo de arma que tenga material radiactivo o nuclear, que eso solo se atrevería a hacerlo el propio Putin, que ellos no van a utilizar estas tácticas. Continúa además la evacuación de Gerson ante la inminente ofensiva ucraniana para recuperar la ciudad, que también veremos eso, que están avanzando. Y también el tema de los ataques rusos con drones, que también ha evolucionado todo el tema de Irán con Ucrania. Y utilizando como columna vertebral esto que hemos leído en este artículo, ¿de acuerdo? Vamos a proceder a hacer todo el resto. Buenas noches, Barito Kid, a ti también. Vamos a comentar todo el resto. Lo primero, el peligro que tiene esta acusación de bomba sucia. Como he comentado, la bomba sucia es una bomba no nuclear, pero que sí que tiene material radiactivo. La teoría que se maneja, que es la que comento, yo creo que es la que más sentido tiene, que es el hecho de que Rusia se autoinfligiría ese ataque para tener una excusa para utilizar armas más severas contra Ucrania, estando un poco legitimada en ese sentido por haber recibido ese ataque. Por otro lado, que Ucrania utilice una bomba sucia, como digo, a mí no se me hace que tenga demasiado sentido, la verdad. Quiero decir, yo siempre lo digo, no soy experto en todo el tema militar, ni mucho menos, no sé prácticamente nada, pero vaya, que ahora Ucrania utilizara un arma que tenga un mínimo de contenido radiactivo cuando no le hace falta y de momento sigue avanzando en territorio ucraniano, no lo veo yo que tenga excesivo sentido. Y es que se ha dicho hoy 24 de octubre, porque hoy es 24 de octubre, ¿verdad? Sí, digo, se me ha ido la cabeza por un momento, que el Estado Mayor de Ucrania ha anunciado la liberación de otras 4 ciudades: Karmasinivka, Miasoskadivka y Nevenske en el oblast de Lugansk y en Donetsk de Novosadove. Y son estas 4 ciudades que están aquí. Es decir, Ucrania sigue avanzando y empujando a las tropas rusas en ese territorio anexionado por Rusia. De momento parece que el avance sigue siendo básicamente ucraniano. No ha habido tanta evolución en estos últimos días. Se comenta, comentan muchos expertos, que está siendo una batalla muy lenta, una guerra muy lenta, que tienen más facilidad de repliegue y de evitar ataques que poder ofensivo a ambos bandos, pero de momento parece que Ucrania es la que está saliendo más beneficiada, porque como digo, recupera territorios. Hay gente que comenta que puede ser una retirada de Rusia como táctica, que sea una retirada a propósito. Pero vaya, yo ya digo que yo tampoco, sin entender mucho, me parecería muy raro que tras una demostración de fuerza, como es el hecho de invadir 4 territorios de Ucrania, 4 provincias y reclamar las tuyas, vayas perdiéndolas, o sea, poco a poco, y vayas cediendo terreno. No me parece, la verdad, muy viable como estrategia a nivel militar, porque da una imagen de... no de indefensión, pero da una imagen de debilitamiento bastante grande.
Más noticias, estuvimos hablando de que Estonia se estaba planteando nombrar a Rusia estado terrorista, país terrorista, y así ha sido. Oficialmente, el 18 de octubre, un día después de que hice mi último directo, el Parlamento de Estonia reconoció a Rusia como un estado terrorista. Que esto no lo he dicho, pero yo no pude hacer directo el viernes pasado por tema de trabajo, que voy a trabajar a las 11 de la noche, entonces pues me fue totalmente inviable. Trabajé más o menos, yo me levanté a las 8 de la mañana y hasta las 11:45 o así yo no volví a casa de la noche. O sea, totalmente inviable. Entonces pues hay cosas del 18 de octubre, del 19 de octubre que pues hubiera comentado si hubiera hecho directo, pero no lo hice. Y al final, pues Estonia ha reconocido a Rusia como estado terrorista, lo que evidentemente pues va a marcar mucho las relaciones futuras que puedan tener estos dos países. Recordemos que Estonia llegó a ser república de la Unión Soviética. No creo que Rusia ahora, después de todo lo que está haciendo, se retire así como así. Yo tampoco. Es que es eso, al final yo de guerra no entiendo y pues sí que puede ser una táctica, pero esos territorios que tú ya has firmado un documento oficial como que tú los consideras tuyo, a la gente que vive ahí la consideras tu gente, es un sacar músculo delante de Ucrania y de la OTAN, de repente decir, o sea, de repente retirarte, pues yo no lo acabo de ver. Y bueno, pues eso, que Estonia llegó a ser de la Unión Soviética, eso sí, junto a Letonia y Lituania, pero no era como el resto de repúblicas que habían tenido una adhesión libre. Estas tres fueron más, pues, una adhesión forzada. Y otra cosa que está pendiendo de unirlo son las relaciones entre Ucrania e Irán. También hemos tratado aquí, porque ahora vamos a repasar muchas cosas que ya en otros directos se han dicho, como es el hecho de que Ucrania llamó a citar al embajador de Irán en Kiev precisamente porque estaba vendiendo drones, Irán, presuntamente a Rusia, drones con los que se estaban matando a ciudadanos ucranianos. Aquí también dice que Irán enviará muy pronto a Rusia más drones y misiles balísticos con precisión mejorada. Estos son informaciones de Reuters y que medios estatales iraníes aseguran además que hay 22 países interesados en adquirir este tipo de drones. Nosotros nos focalizamos en Rusia porque Irán es uno de los apoyos que está teniendo en esta guerra y, como digo, Ucrania quiere romper lazos con el país islámico precisamente por eso. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que ha hablado con sus homólogos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Turquía para hablar de la situación en Ucrania y sus preocupaciones porque Ucrania utiliza una bomba sucia, también lo que hemos comentado. Y luego que los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Reino Unido y Francia han publicado un comunicado conjunto en el que expresan su defensa de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Se mantienen determinados a apoyar a Kiev, además de rechazar las acusaciones falsas de Moscú. Todo lo que hemos comentado antes de la bomba sucia. Luego también el tema de los drones de Ucrania no acaba solo ahí, sino que esto yo lo he visto de este señor que es periodista bielorruso, ¿de acuerdo? Y dice que como un fail, ¿no? Un fallo que tuvo aquí el experto del Ministerio de Defensa ruso, que es que sin darse cuenta de que ya estaban en directo, le dijo a la conductora del programa: simplemente no preguntes demasiado sobre estos drones iraníes. Todos sabemos que son iraníes, pero las autoridades no quieren admitirlo. В нашей студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны России. Руслан Николаевич. Раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Руслан Николаевич. Y yo imagino que ella le dice: estamos en directo, porque se le ve al hombre luego nervioso. Eso sí, no sé por qué no lo cortan antes. Más que nada porque como quedaría Putin en su país, perdería toda la credibilidad. Sí, toda la credibilidad que ganó en Chechenia. Ya se retiraron en cuanto llegó el invierno años atrás, tanto con Napoleón como con Hitler. Sí, eso también. Se entiende claramente. Ahí ha dicho: cuidado que lo va a sacar la quinta cruz. Sí, yo también he entendido eso. Pues sí, pues superado ya el tema de la retirada, que parece que no tiene mucha credibilidad, vemos otra vez que tiene el apoyo de Irán. El problema es que si Irán también se vuelve objetivo de la OTAN y de países europeos y pierde
pues quizás relaciones comerciales internacionales importantes o no, y ahora mismo no sé las relaciones diplomáticas y comerciales como están en Irán y países de la OTAN, puede ser un duro golpe, porque Irán estaba suministrando esos drones, pero un poco como de escondidas, un poco como yo te los doy pero tampoco quiero saber de eso. De hecho, a Ucrania se lo negó. Vaya, y vemos que aquí el fallo del Ministerio de Defensa ruso, del experto del Ministerio de Defensa ruso, perdón, que dice: no preguntéis por los drones iraníes. Todos sabemos que son iraníes, pero las autoridades no quieren admitirlo. Pues es un punto que me parece muy importante. También hablamos de Arne Skombaum, que era responsable de la agencia alemana de ciberseguridad y fue despedido, bueno, y estaban barajando su posible despido debido a que tenía lazos con Rusia. Y finalmente, el 18 de octubre, fue destituido, como vemos. Se anunció que un portavoz del Ministerio de Interior, anunció que después de que se revelasen esos vínculos con los servicios de inteligencia rusos, pues han despedido a este hombre. Muchas de las cosas que hemos visto en otros directos ahora mismo están cobrando muchísima importancia. También hablamos y repasamos la figura de Kadyrov y hablamos de su padre, que fue puesto a dedo por Putin, y que hubo dos guerras de Chechenia. En la primera, el señor Kadyrov padre, que era a mí mismo no me acuerdo cómo se llamaba de nombre de pila. Ramzan es el hijo, y él era, bueno, a mí no me acuerdo ahora mismo cómo se llama de nombre de pila, y luchó en la Segunda Guerra con Rusia y en la Primera Guerra por la independencia de la República Chechena de Ichkeria. De acuerdo, que es un territorio que quiere la independencia dentro de Rusia. De hecho, en Chechenia, si está puesto a dedo por Putin, Kadyrov es precisamente porque mantiene a raya esas pretensiones independentistas que tiene el pueblo checheno. Y el 18 de octubre por la mañana, el Senado de Ucrania votó por unanimidad reconocer oficialmente la independencia de la República Chechena de Ichkeria, afirmando que Chechenia era un estado soberano bajo ocupación rusa. Esto es evidentemente una venganza política, es decir, ningún otro estado reconoce a Chechenia como estado independiente. Esto es puramente porque es Rusia, y pues porque mejor hacerle daño que no hacerle daño. No es que realmente el Senado de Ucrania lo pueda llegar a pensar, pero a partir de ahora, oficialmente, para Ucrania como país, Chechenia es un estado bajo ocupación rusa y no una república de Rusia. Por tanto, lo reconoce oficialmente como un estado independiente. No tiene muchos efectos a nivel práctico, aparte de ninguno. Que quizá pues puede tener acuerdos comerciales con... Es que tampoco, porque Chechenia al final está bajo el mando de alguien prorruso, pro unidad rusa. O más que pro unidad rusa, pro Putin, como es Ramzan Kadyrov. Pero vaya, que a efectos prácticos no tiene nada. Pero a efectos diplomáticos dice muchísimo. Aunque bueno, ya a estas alturas imagino que te da bastante igual que se enfade contigo tu vecino, que estáis bombardeándoos mutuamente. Así que nada, tampoco digo, no tiene esa importancia grande. Y otro vecino que quiere evitar a Rusia, que es Finlandia. El ejército checheno es el más sanguinario de todos. Sí, tiene fama de ser muy brutal, tiene fama de no tener absolutamente ninguna piedad, ni con civiles ni nada. Abusan mucho del tema de redes sociales, suben muchísimos vídeos de conquistando sitios, ondeando banderas chechenas, pisoteando la bandera de Ucrania. Pero es cierto que también se comenta que quizás ese ejército checheno no sea tan efectivo como parece. Es decir, que sea más intimidatorio que efectivo, que realmente en combate, no son una unidad tan de élite como pueda parecer. Que al final es más la impresión que dan y cómo intimidan por esa fama de despiadados, de soldados sin miedo a nada, que realmente lo que hacen en el campo de batalla. Eso es lo que yo he leído bastante. Luego, ya que sea verdad o no, es otra cosa. Desde luego el tema redes sociales se le ocurra mucho. En el último directo nosotros vimos el vídeo de hecho es el vídeo este de aquí, al final, que era los 70.000
chechenos dispuestos. Os voy a poner... Vaya, qué tío más pesado. Que eran 70.000 chechenos y lo ponían en este vídeo de... Yo lo puse en cámara rápida, vaya, era más lento, pero que se ve que es impresionante. O sea, estéticamente, a nivel visual, es una barbaridad como juegan los chechenos. Están a otra liga. Y Finlandia quiere hacer pues ese muro con... Uy, se me ha ido. Vale, quiere hacer ese muro con Rusia, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, la frontera de Rusia es lo que está en azul, ¿de acuerdo? Todo esto que está en azul es la frontera que tiene con Rusia, que esa frontera mide 1.300 kilómetros. Y los muros que ha propuesto hacer Finlandia son muros de alrededor de 32 kilómetros y medio en Raja Jooseppi, Salla, Kuusamo, Vartius, Nirala, Imatra, Nuijama y Vallimaa, ¿de acuerdo? Entonces serían muros en zonas específicas, no todo un muro que llegue. De hecho, como he dicho, la frontera rusa son 1.300 kilómetros y todos estos muros juntos harían 260. Haría falta, o sea, 5 veces más muro. Finlandia, de hecho, ha pedido entrar en la OTAN. Exacto, Finlandia pidió entrar en la OTAN, no de urgencia como Ucrania, pero pidió entrar. Ha pasado el primer filtro y fue una de las amenazas de Rusia, fue que si Finlandia, que está en su frontera, entraba en la OTAN, sí que empezaría una guerra, porque sería, según ellos consideraban, una agresión en toda regla. El hecho de que estuviera integrada en la OTAN, pues como digo, un país que hace frontera con Rusia. Esto es un poco lo de Trump, ¿no? El murito de Trump. Yo no sé por qué específicamente estas zonas, la verdad es que me gustaría bastante saberlo, porque hay muchísima parte que se queda desprotegida. Es decir, tú proteges 1.300 kilómetros, pero te quedan 1.040 desprotegidos. No sé si es porque son zonas que no es fácil entrar, o yo no sé por qué, pero bueno, ellos sabrán al final, porque yo ni idea de la geografía de Finlandia, no sé por qué puntos es más o menos fácil acceder. Y hay que tener en cuenta que ha sido esto con unanimidad de los partidos políticos de Finlandia, que eso también es un dato muy importante a tener en cuenta. De Rusia no han pasado como cosas extremadamente importantes, pero han pasado bastantes cosas. Entonces, pues son cositas pequeñas, pero está muy bien ir comentándolas. Putin, por cierto, también el día 19 tomó la decisión de aprobar una ley marcial. Daba muchos poderes al ejército ruso. Se me había olvidado que ahora he podido adaptar mejor la pantalla y os puedo ampliar mejor las imágenes. Ha decidido en todas las zonas ocupadas hacer esa ley marcial que le da muchísimos poderes a la policía y a las autoridades, y que obliga pues a llegar a casa a cierta hora, a no poder estar deambulando por la noche. Un toque de queda, vaya. Y fijaos, plenos poderes a las autoridades y toques de queda estrictos, como en la cuarentena. Otra cosa curiosa que me he encontrado, también el 19 de octubre, es que según Global Firepower, como aquí nos cuenta Dato World, es que en los ejércitos más poderosos del mundo este es el ranking actualmente. Algunos son bastante obvios, el de Estados Unidos está el primero, el de Rusia está el segundo, porque recordemos que le está costando Ucrania, pero Ucrania tiene bastante ayuda por parte de la OTAN, es decir, y eso es una realidad, que tampoco pasa nada por decirlo. Es decir, de hecho Ucrania está el número 22 por ella misma. China nos sorprende que esté en el tercer puesto como una de las dos grandes potencias mundiales. La India también, que es cerca de quinta potencia mundial, porque superó, pues no sé, ahora 2 meses o así, superó a Gran Bretaña. Japón también, pues uno de los países más poderosos del mundo, económicamente más fuertes, y que además, por cierto, le sigue Corea del Sur, que los dos tienen continuos rifirrafes con Corea del Norte. La verdad es que no lo he sacado hoy, pero han vuelto a tener como intercambio de misiles en la frontera. No paran. Y bueno, luego Francia, Reino Unido, muy potentes. Pakistán aquí sí que me sorprendió. Brasil, otra potencia. Y Ucrania se encuentra, como digo, en el puesto 22. Aquí yo lo digo, no me lo saco yo de la manga, lo pone Global Firepower. Y podemos ver más o menos, pues, para que nos guíe. Yo imagino que Estados Unidos sí que tiene bastante ventaja respecto a los demás, vaya, que será holgadamente el más poderoso. Pero, no sé,
Pakistán, sí, es lo que yo he dicho, Pakistán, yo no sé si es por problemas con la India, que siempre se han llevado mal desde que se separaron en dos países, uno básicamente hindú, el otro básicamente musulmán, pero sí, Pakistán el número 9. Yo no sé por qué es tan fuerte, me gustaría mirarlo, la verdad, porque es tan fuerte y poderoso el ejército de Pakistán, porque está en el top 10 de todo el mundo, o sea, poquísima broma. Y siguiendo con Estados Unidos, que recordemos que es el país militarmente más fuerte del mundo, lo acabamos de ver en la lista, se calcula que Estados Unidos tiene en Europa unas 100 bombas nucleares. Se encuentran en Holanda, Bélgica, Alemania, Italia y Turquía. Es de Statista. Claro, entre otras cosas, por esto se habla también del imperialismo de Estados Unidos, un poco, por el hecho de que joder, al final no es normal disponer de 100 bombas nucleares en un continente ajeno. Pero bueno, aquí hay alguien que corrige y pone Países Bajos. Muy bien, porque recordemos que Holanda es una región histórica de los Países Bajos, pero el país entero es Países Bajos. Aunque si no hablamos en documentos oficiales, es correcto poner Holanda como sinónimo de Países Bajos, pero en documentos oficiales hay que poner Países Bajos siempre, en un registro formal, Países Bajos. Y aquí vemos cómo tiene las... Vimos también en el pasado las... Ahora no me sale. Como las bases militares que tenía Estados Unidos alrededor de Europa, que en España tenía dos, si no me equivoco en Cádiz y Sevilla. Y aquí vemos pues que dispone de armamento nuclear en Europa. Bueno, Europa y Turquía, que también tiene parte de su territorio dentro de Asia. Hablábamos de Bielorrusia también en el pasado directo, es que hemos un montón de cosas. Y decíamos que pues estaba como dando a entender que iba a entrar al conflicto armado con Rusia. Junto a Rusia, quiero decir, no contra Rusia, sino junto a Rusia, porque son aliados Lukashenko y Putin. Y vemos cómo Polonia ha movilizado equipos militares hacia la frontera de Bielorrusia. Imagino que del por si acaso. Aquí nos pone NATO IDET. Yo no sé, NATO de la OTAN. IDET, ni idea de lo que es. Pero vemos que se están desplazando. Y es un movimiento que me parece muy interesante teniendo en cuenta que las últimas declaraciones de Bielorrusia han sido de Lukashenko que no quieren una guerra. Quizá lo que hagan es enviar tropas conjuntas junto a ejército ruso. De esto hablaba el de Memorias de Pez, no sé cómo se llama, bueno, yo lo conozco como el tío de Memorias de Pez, que sabe pues, de geopolítica una barbaridad, y decía que el hecho de que enviara a Bielorrusia no su ejército propio, es decir, batallones propios de solo bielorrusos, sino que los mezclara con rusos, era una decisión muy inteligente, porque es como que él no se comprometía directamente, a Bielorrusia y no se podía hacer distinción entre esos soldados rusos y esos soldados bielorrusos. Pero ya lo digo, teniendo en cuenta que la postura última de Bielorrusia ha sido no vamos a entrar en la guerra, me parece muy curioso que precisamente a la frontera con Bielorrusia sea donde está Polonia movilizando a sus soldados. Y de todo esto de la guerra, sobre todo también de que se habló muchísimo, de que tocamos mucho el tema del gas, de quién había salido ganando o no. Ya digo que el dólar no se ha reforzado, también ha sufrido, pero no ha sufrido ni la mitad que el euro y la libra. Y es que según datos publicados en la última semana, estos 20 de octubre de hace 4 días, España había aumentado las importaciones de gas natural desde Estados Unidos un 248% hasta agosto. Hay datos desde 2004. Estados Unidos podría finalizar el año como nuestro principal proveedor, por encima de Argelia, con quien nos hemos enemistado, recordemos, por bailarle el agua a Marruecos, que es nuestro enemigo y que no para de amenazarnos. ¿De acuerdo? Este es el gráfico que ha hecho Excel Adicto, que vemos la evolución de las importaciones que hemos hecho del gas natural de Estados Unidos. O sea, es una auténtica barbaridad el crecimiento. Hay que darle las gracias a Pedrito. Pues en gran parte sí. Yo siempre insisto que no es solo cosa del PSOE, que España siempre ha llevado una línea muy blanda con Marruecos. Pero es cierto, y ahí Benito Kid tiene toda la razón, que ha sido especialmente el PSOE el que ha puesto el culo con Marruecos como no lo había puesto nadie. O sea, y me parece un auténtico disparate, como digo, y teniendo un socio comercial como Argelia,
con tanto potencial, pues el PSOE no ha mejorado en absoluto esas relaciones con Argelia, y por hacer favores que no le tienes que hacer a Marruecos, te has enemistado con Argelia, que es tu proveedor de gas, porque recordemos que el gas España lo compraba a Argelia, no a Rusia. Era de los pocos países de Europa que no había salido tan perjudicado por la guerra en ese sentido. Y aquí podemos ver en otro, también de este ladito, en otro gráfico, cómo han evolucionado las importaciones de gas natural desde Argelia, Estados Unidos y Rusia durante las 2 últimas décadas en España. También vemos como Argelia, que siempre había sido nuestro principal proveedor, aquí vemos que Rusia no daba mucho hasta 2018 tal, pero nosotros básicamente el gas se lo comprábamos a Argelia. ¿Qué ha pasado? Que Estados Unidos de repente, desde agosto del 16, que iba creciendo, no crecía mucho, y de diciembre del 18 a abril del 21 vemos un crecimiento muy grande, pero es que el rebote en 2021, a mediados de 2021, es un espectáculo. Ese rebote es una auténtica burrada, y al final, pues en ese sentido sí que sale beneficiado Estados Unidos. No, o sea, ahí no se puede mentir. Habrá que darle las gracias a Pedrito o a quien sea, pero vaya, la cuestión es que en ese aspecto sí que es cierto que Estados Unidos ha salido reforzado, haciéndose uno de los grandes proveedores de gas a Europa, que su gas nos cuesta mucho más caro de lo que costaba el gas ruso. Y dentro de la propia Rusia también hay problemas fuera del gas, como por ejemplo que aparentemente la República de Bashkortostán, recordemos en Rusia es una barbaridad, hay como 83 sujetos políticos diferentes, hay 50 y algo repúblicas, hay como no sé cuánto, 13 oblasts o así, hay un oblast autónomo, hay... ¿qué más hay? Hay otro sujeto político que no me acuerdo, y 3 ciudades federales, que son San Petersburgo, Moscú y otra que ahora mismo no me acuerdo. O sea, es un mapa, es un crisol de repúblicas, de culturas, de etnias, de religiones espectacular. Y aparentemente esta de aquí, la República de Bashkortostán, está empezando a cabrearse, igual que ya lo hizo, y a protestar, igual que ya lo hizo la del Daguestán, hará unas 3 semanas. Y els països catalans. Hombre, es que els països catalans es todo. Entonces, pues Rusia entra dentro de los países catalans. Es más, hay guerra dentro de los propios países catalans entre Ucrania, que están los países catalans, y Rusia, que también están los países catalans. Y todo eso apoyado, o bueno, Ucrania apoyada por Estados Unidos, que es pues una de las repúblicas dentro de los países catalans. Aquí lo pone, this is not our war. Recordemos lo que digo del Daguestán, que ellos ya protestaron muchísimo, porque estaban cogiendo mucha gente del Daguestán para ir a la guerra. Aquí lo dicen, esta no es nuestra guerra. Los nacionalistas de Bashkir han anunciado creación de resistencia armada. Las oficinas de los partidos de la Duma y los oficiales de reclutamiento militar son incendiadas en la República, y se alienta a los hombres a esconderse y prepararse para luchar. Y es que al final, ¿quién demonios va a luchar en una guerra por un país que no considera suyo? No tiene absolutamente ningún sentido. Y hay muchas repúblicas donde hay muchísimos movimientos independentistas dentro de Rusia, porque como digo, tienen diferente etnia, diferente religión, diferentes culturas. O sea, ahí hay gran parte de Rusia es ortodoxa, pero también hay como el Daguestán, Chechenia, que son musulmanes. Hay una república, no me acuerdo ahora cuál es, que es budista mayoritariamente. Hay un oblast autónomo judío. O sea, es una locura Rusia. Al final es un sujeto político increíblemente interesante y curioso. Aquí Ucrania ilegaliza el Partido Socialista de Ucrania por ser prorruso. Ya Zelensky hizo una limpieza bastante grande de partidos políticos. Y a ver, aquí siempre está lo de siempre. Depende de lo justificado que esté. Yo sí puedo entender que se legalicen partidos que son favorables a un país que te está intentando anexionar parte de tu territorio y que están actuando como una quinta columna. Porque bueno, sí, se llama así, quinta columna, vaya. Pero también es cierto que lo que imagino que está pasando, porque recordemos que Ucrania no es un país serio y antes tampoco lo era, es que Zelensky está aprovechando cualquier excusa para quitarse de medio a la competencia, vaya, a la oposición. Y al final, pues
Yo no lo sé porque el contexto político de Ucrania no lo conozco y no sé hasta qué nivel es cierto que estos partidos son prorrusos o no, o lo que dicen, o las bases con los que se ilegaliza. Que me parece raro que vaya ilegalizando docenas de partidos este señor. También me parece raro, la verdad. No me parece extremadamente normal. Y el ejército bielorruso, que no iba a entrar en batalla, ha protagonizado un vídeo bastante curioso, porque a mí es una demostración militar que no me da precisamente mucha confianza, es decir, no me lo hace parecer de un ejército serio. ¿Os habéis dado cuenta del último? Que ha reventado la bicha esa al compañero. Mira, dice, ¿qué hago? Pues toma, para ti, Vladimir. No sé, yo no lo entiendo. ¿Saben sus padres que están haciendo eso? Y digo que es del ejército porque lo ha dicho Revista Ejércitos, que es, por cierto, una web espectacular para seguir todo el tema de Ucrania, que no lo he dicho yo. Si hubiera dicho Pepito Pérez, hubiera dicho, ni de coña son las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania o lo que sea esto, la rama militar que sea. Pero, o sea, me parece bastante espectacular. O sea, los ucranianos se los van a merendar. Vaya. Joder, son el circo del sol. Sí, parece, no sé, que decir, yo he tenido actividades en educación física de presentar por grupos que tenían más rigor militar que eso. Muy fan de la versión Eurobeat de Street Fighter. Sí, me molaría. El ataque de los bielorrusos es en reventar palos de madera muy flojos y trozos de piedra al compañero. Buena versión de Eurofighter. Para flipar un poco esa maniobra, que decir, ya lo digo, lo dice Revista de Ejércitos, o sea, es que no me lo invento yo. Yo de hecho no creía que era real hasta que vi que lo había puesto Revista Ejércitos. Lo busqué porque yo lo vi en otra cuenta y lo busqué en Revista Ejércitos porque digo, no puede ser y yo no me lo creo. Aquí Geopol 21. Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo tras la invasión de Ucrania y cuenta con un total de 12.665 medidas restrictivas activas. De esta manera el país ha superado a Irán, que antes era con diferencia la nación más sancionada del mundo. Vemos las sanciones, antes ganaba Irán con 3.616, luego la segunda ya Rusia con 2.695, luego Siria con 2.598, Corea del Norte. Buscamos a Israel. No está. Vaya. A ver, las sanciones pues están bien, porque está haciendo barbaridades Rusia. Que Occidente sanciona al que le da la gana, pues está bien, porque aquí no está Israel, pues aquí no... Hay ciertos países, no está Marruecos, aquí hay ciertos países que, bueno, pueden ir matando gente y si me entero no me acuerdo. Es decir, Arabia Saudí tú la ves, Arabia Saudí porque, no sé, matan gays y las mujeres tienen que ir tapadas como parecen sombrillas de playa, no. Ahí nadie protesta, nadie sanciona. Mientras sea socio comercial tuyo, pues no pasa nada, es la historia de siempre. Pero vaya, que es bastante curioso que, bueno, esto no lo he dicho, antes era con el mayor Irán con 3.616. En 2010, bueno, se ha añadido 219 más, no sé si a raíz de las protestas, porque esto es desde el 22 de febrero de este año, pero es que ahora Rusia 12.665.